Las sulfonamidas fueron los primeros agentes quimioterapéuticos efectivos, utilizados sistemáticamente para la prevención y cura de infecciones bacterianas en humanos. En 1933, Foerster informó la administración de Protonsil a un bebé de 10 meses, con septicemia estafilocócica, logrando una cura radical. Los resultados clínicos favorables con Protonsil y su metabolito activo, sulfanilamida, en la sepsis puerperal y las infecciones meningocócicas despertaron a la profesión médica al nuevo campo de la quimioterapia antibacteriana, y pronto aparecieron muchos nuevos artículos experimentales y clínicos. El advenimiento de la penicilina y otros antibióticos disminuyó la utilidad de las sulfonamidas, pero la introducción de la combinación del trimethoprim y el sulfametoxazol en la década de 1970 aumentó el uso de sulfonamidas para la profilaxis y el tratamiento de infecciones microbianas. Para empezar, hablaremos sobre las sulfonamidas y tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Para empezar, este grupo de fármacos son bacteriostáticos y no bactericidas, y además algunas bacterias necesitan del ácido fólico para sobrevivir, entonces estas son propias productoras del ácido fólico. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, para empezar, la dihidroteroatosintasa es una enzima bacteriana que incorpora el ácido paraminobenzoico en el ácido dihidroteroico para así formar el ácido dihidrofólico que nosotros conocemos como ácido fólico. El mecanismo de acción de las sulfonamidas comienza cuando estas atraviesan la membrana de la bacteria y actúan inhibiendo la dihidroteroatosintasa con el ácido paraminobenzoico, o PABA por sus siglas. Este efecto se conoce como inhibición competitiva de la dihidroteroatosintasa. Entre los mecanismos de resistencia encontramos que el principal es la creación de una vía metabólica alternativa para la síntesis de un metabolito esencial, en el que se toman todos los componentes nuevamente. Número 2. Aumentar la concentración del PABA o ácido paraminobenzoico. Así como ya sabemos, estos antibióticos son competitivos. El ácido paraminobenzoico terminaría ganando la competencia a las sulfonamidas. Y número 3, la permeabilidad reducida, en la que se evita la entrada de las sulfas o se utiliza una bomba de salida para sacarlas. Y para finalizar, una menor afinidad a la dihidroteroatosintasa por sulfonamidas. Entre los usos terapéuticos de las sulfonamidas encontramos las infecciones en el tracto urinario. Sin embargo, actualmente no se prefieren las sulfas para el tratamiento gracias al aumentado desarrollo de resistencia a este fármaco, pero el sulfisoxazol se puede usar para la cistitis en áreas donde la resistencia no es alta. Otro de los usos de las sulfonamidas es el tratamiento para la endocardiosis. El trimethoprim sulfametoxazol frecuentemente se utiliza en infecciones por el género de endocardia. El sulfisoxazol y la sulfadimina son agentes alternativos para infecciones no graves en combinación con la amikacina o linezolid. Ahora, en el uso terapéutico para la toxoplasmosis, el tratamiento es la combinación de la pirimetamina y la sulfadiazina más el ácido folínico, pero debido al tiempo, el tratamiento se suele suspender por la toxicidad, en especial gracias a las sulfonamidas. Para hablar sobre el aspecto antimicrobiano, podemos decir que las sulfonamidas tienen una amplia gama de aspecto antimicrobiano contra ciertos agentes tales como gram positivos y gram negativos, tales como el Streptococcus pneumoniae, Piógenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Sin embargo, estos no se pueden dar para infecciones graves debido a la gran resistencia que estos han creado. Para hablar sobre las propiedades farmacológicas de las sulfonamidas, podemos decir que están las para uso sistemático y para las de uso tópico. En las de uso sistemático vamos a hablar sobre el sulfisoxazol, el cual tiene una dosis de 2 a 4 gramos. Su excreción se va a dar por el riñón y se va a extratar alrededor del 95% del fármaco en una sola dosis en 24 horas. También este es preferible en niños ya que no tiene sabor. El siguiente, el sulfametoxazol, se va a ocupar tanto para infecciones sistemáticas como para infecciones de las vías urinarias. Este es parecido al sulfisoxazol, pero tiene una menor excreción y una menor absorción. Luego está la sulfadiazina, la cual se va a dar por vía oral y tiene una mayor absorción en el tracto gastrointestinal. Y por último está la sulfadioxina, la cual se va a ocupar para prevenir, se va a ocupar como profilaxis y como tratamiento de la malaria. Sin embargo, su uso en el tratamiento de la malaria es limitado. Con los efectos adversos podemos decir que están las erupciones morbiliformes, en las cuales se encuentran las escarlatinas, las urticariales, las erisipeloides, pemfigoides y las petequiales. Estas van a ser más frecuentes en la primera semana del tratamiento.
También se encuentra la cristaluria, la cual esta se puede prevenir mientras medimos la orina, que tiene que ser de 1200 ml diario en una persona adulta. En los efectos adversos más raros se encuentra la anemia histolítica grave, también la granulocitosis, pero esta se va a producir en el 0.1% de los pacientes. Y en los efectos adversos muy raros está la anemia aplásica. Les voy a hablar un poco acerca del trimethoprim y sulfamethoxazol. La combinación fue uno de los avances más importantes al momento de descubrir los agentes antimicrobianos. En este caso, a nivel mundial, la combinación recibe el nombre de clotimoxazol. La actividad antimicrobiana de la combinación del trimethoprim más sulfamethoxazol está altamente ligada a la síntesis del ácido tetrahidrofólico. En el caso del trimethoprim, este se encarga de la inhibición selectiva de la reductasa de hidrofolato. Y en el caso del sulfamethoxazol se considera que es altamente farmacocinético. El espectro antibacteriano del trimethoprim es bastante similar al del sulfamethoxazol. Sin embargo, el trimethoprim es aproximadamente de 20 a 100 veces más potente que el del sulfamethoxazol. En el caso del Staphylococcus aureus y del Staphylococcus epidermis siguen siendo susceptibles a la combinación. En el caso de la resistencia del trimethoprim y sulfamethoxazol es un problema que avanza con mucha velocidad. Sin embargo, en la resistencia suele ser menor que cuando se utiliza uno de los dos agentes por sí solo. Usualmente la resistencia se da por la adquisición de un plásmido que codifica la reductasa de hidrofolato. Después de una sola dosis oral, en el caso del trimethoprim se absorbe mucho más rápido que el sulfamethoxazol. En las concentraciones máximas en sangre, en la trimethoprim se logran en aproximadamente 2 horas y en el sulfamethoxazol se logra en aproximadamente 4 horas después de una sola dosis oral. En el caso de la vida media, la del trimethoprim es de 11 horas y en la del sulfamethoxazol es de 10 horas. En la excreción, el 60% del trimethoprim y del 25 al 50% del sulfamethoxazol se excretan por medio de la orina en aproximadamente 24 horas. De igual manera, los metabolitos del trimethoprim también se excretan de esa forma. Con relación a los usos terapéuticos, gracias al trimethoprim y sulfamethoxazol, se pueden utilizar en 3 diferentes ocasiones. Primeramente sería en los usos terapéuticos para las infecciones de las vías urinarias. En el segundo caso sería para infecciones por bacterias en el tracto respiratorio. Y por último, en varias infecciones más. Cuando se administra trimethoprim y sulfamethoxazol a pacientes con deficiencia de folato, pueden ocurrir reacciones hematológicas. De igual manera, el trimethoprim y sulfamethoxazol puede causar hasta 3 veces más reacciones dermatológicas que el sulfamethoxazol por sí solo. De igual manera, en otros efectos, puede incluir ictericia leve y transitoria. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal, puede seguir la alteración permanente de la función renal. El ácido nalidíxico fue la primera quinolona que se aisló y su uso principal fue en infecciones del tracto urinario, ya que no alcanza concentraciones sistémicas y es activo contra bacterias gram negativas. Sin embargo, no tiene actividad contra pseudomonas y cocos gram positivos, por lo que se buscó la introducción de las fluoroquinolonas. El blanco específico de las quinolonas es interferir con la síntesis de ADN, conduciendo a muerte celular bacteriana mediante la fragmentación cromosómica. Penetra la pared celular a través de porinas, inhibiendo directamente la replicación bacteriana al interactuar con 2 enzimas ADN girasa y topoisomerasa 4, las cuales son necesarias para realizar un superenrollamiento del ADN, específicamente ADN girasa, que es el blanco primario en bacterias gram negativas, mientras que topoisomerasa 4 es en bacterias gram positivas. Algunas quinolonas con aspectos de actividad y potencia mejorada parecen tener como blanco ambas enzimas. Las fluoroquinolonas son potentes agentes bactericidas. Algunas fluoroquinolonas son activas contra pseudomonas. La coprofloxacina y la levofloxacina tienen actividad suficiente para su uso en infecciones sistémicas. La resistencia a las quinolonas suele desarrollarse durante la terapia o a través de mutaciones en los genes cromosómicos bacterianos que codifican el DNA girasa o topoisomerasa 4, o también se puede dar mediante el transporte activo del fármaco. Las quinolonas se actúan muy bien después de su administración oral.
Se obtiene una concentración máxima de 1 a 3 horas después de una dosis oral. Su vida media sérica varía de 3 a 10 horas. La levofloxacina y moxifloxacina tiene una vida media larga y permite la dosis una vez al día. Es importante mencionar que la comida puede retrasar el tiempo de concentración sérica máxima, a excepción de la moxifloxacina, que tiene una eliminación hepática. Las quinolonas se eliminan fundamentalmente por el riñón y la dosis debe de ajustarse en pacientes con insuficiencia renal. La ciprofloxacina tiene una biodisponibilidad alrededor del 70% y una tasa media de eliminación aproximadamente de 5 horas. La levofloxacina tiene una mejor actividad antiestreptocócica. La biodisponibilidad es excelente, por ello la dosis intravenosa y oral son las mismas. El levofloxacina se dosifica una vez al día únicamente. El moxifloxacino se absorbe bien en dosis equivalentes por vía intravenosa y vía oral. La tasa media de eliminación es de aproximadamente 12 horas, por lo que permite la dosificación diaria. Menos de una cuarta parte del moxifloxacino sistémico se excreta sin cambios a través de los riñones y debido a esto no se alcanzan altas concentraciones en orina y lastimosamente no se recomienda para las infecciones del tracto urinario. La gatifloxacino ya no está disponible para uso sistémico debido a efectos de toxicidad. Sin embargo, se encuentra disponible en presentaciones oftálmicas para la conjuntivitis bacteriana. Bueno, vamos a hablar sobre el uso terapéutico de las quinolonas. Por su aspecto y potencia tiene un amplio uso, como podría ser en las infecciones del tracto urinario, prostatitis, la enfermedad de transmisión sexual, infecciones gastrointestinales y abdominales, como infecciones de hueso, articulación y tejidos blandos. Bueno, como pueden observar, aquí hay unas tablas donde se explica la clasificación de las quinolonas según su generación y también hay una tabla donde pueden observar el nombre comercial como el nombre genérico. Bien, como primer punto vamos a hablar sobre el uso terapéutico de las quinolonas e infecciones del tracto urinario. Para una cistitis no complicada podemos utilizar, por ejemplo, el ciprofloxacino, que es una de las quinolonas más utilizadas y típicas de este grupo, con una dosis de 250 o 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Pero la presentación farmacológica puede variar. Por ejemplo, en nuestro país la presentación es de 500 miligramos. Bien, en las enfermedades de transmisión sexual, las fluoroquinolonas tienen una gran actividad in vitro para Chlamydia trachomatis y Haemophilus ducreyi. Para la cervicitis o uretritis producida por clamidia, un ciclo de 7 días de ofloxacina o levofloxacina es suficiente. Y para el chancroide producido por Haemophilus ducreyi, se puede administrar 500 miligramos 2 veces al día, vía oral por 3 días de ciprofloxacina. Bueno, para las infecciones gastrointestinales, como podría ser la diarrea del viajero, se puede utilizar lo que sería la ciprofloxacina en una dosis de 500 a 750 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días. O también se puede utilizar la levofloxacina en una dosis de 500 miligramos al día vía oral por 3 días. Bueno, en las infecciones del tracto respiratorio vamos a tener que hay muchas fluoroquinolonas nuevas, como podría ser la levofloxacina, la moxifloxacina o la gemifloxacina, que tienen una buena actividad contra, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza y otros patógenos respiratorios atípicos. Estos fármacos los podemos utilizar para lo que vendría a ser la neumonía adquirida en la comunidad o la sinusitis. Bueno, por acá pueden observar otros usos de las fluoroquinolonas y ahora pasaríamos a hablar sobre las infecciones en hueso, articulación y tejido blando, como podría ser una infección de un prediabético, en la cual es una razón bastante buena utilizar en combinación una fluoroquinolona como agente antianaeróbico. Bien, en los efectos adversos tenemos los más comunes, que serían náusea, vómito y diarrea, y aquí pueden observar los demás efectos adversos. También en las interacciones medicamentosas, el libro nos menciona que al administrar una quinolona se debe de esperar al menos un tiempo de 2 horas para administrar otro cation, como puede ser aluminio, hierro o calcio.